país presentó una acusación formal contra 6 líderes de Hamás por el ataque del 7 de octubre. Entre los acusados está el más alto jefe directamente de la organización terrorista en Gaza y uno de los planificadores del ataque. Y se enfrentan todos ellos a 7 cargos, incluidos terrorismo y conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. La denuncia obedece a la promesa del propio Joe Biden y otros altos funcionarios de que los líderes de Hamás rendirían cuentas. Desde Jerusalén, nuestro compañero, nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, nos trae más detalles. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. En Estados Unidos aseguran que se trata de un tema de seguridad nacional, no solamente para Israel, sino también incluso para Estados Unidos. Y este tema es fundamental a la hora de haber presentado estos cargos penales, criminales, contra 6 líderes centrales de Hamás. Hay que señalar que 3 de ellos habrían muerto en las últimas semanas en ataques atribuidos a Israel. También están en esta lista Yehia Sinwar, el líder máximo de Hamás, y Khaled Mashal, el líder ahora en la diáspora de Hamás, quien se encuentra sorprendentemente quizás en Doha, en Qatar, viviendo ahí. Y lo que sí es que estas 6 personas son acusadas de haber llevado a decenas de atentados en las últimas décadas, si no cientos, y muy especialmente los ataques, las masacres del pasado 7 de octubre en el interior de Israel, donde se cometieron asesinatos brutales, violaciones como arma de guerra, donde hubo amputación de genitales en realidades atroces, difíciles de describir. Entonces, en este caso, lo que dicen las autoridades estadounidenses es que es necesario el llevar a estas personas a la justicia. También se culpa concretamente a Irán de estar detrás, de ser el país que apoya políticamente, económicamente, militarmente a Hamás. También se culpa a la organización proiraní libanesa de Hezbollah. Todo esto en una realidad en la que hay que destacar que, sobre todo tras la muerte hace unos días de 6 rehenes, según dicen los israelíes, ejecutados de manera cruel por los captores de Hamás en el interior de Gaza, uno de ellos estadounidense, vimos como el presidente Joe Biden aseguró que los líderes de Hamás pagarán caro estos crímenes. Nacho. Bien. El contexto, José, por supuesto, es muy, pero muy complejo. En el tema de las negociaciones, particularmente abiertas ya hace tiempo entre Israel y Hamás, a pesar de todo lo que siempre nos contás cada día, ¿es posible todavía lograr un acuerdo? ¿Qué se dice? Bueno, aparentemente el tema del corredor Filadelfia, o sea, la frontera sur de Gaza con Egipto, sigue siendo el obstáculo central. Ahora tenemos en estos momentos una rueda de prensa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, donde vuelve a asegurar que mantener el control de esa zona es fundamental para impedir que Hamás pueda rearmarse a través de esa frontera común con Egipto. Pero vemos que en Estados Unidos intentan encontrar fórmulas y pudiera ser que en los próximos días presentaran algún tipo de propuesta definitiva de compromiso para intentar, a pesar de los problemas, lograr un acuerdo. Nacho. Bien. Es José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe, que nos cuenta estas complejidades allí en Medio Oriente, impecablemente, por supuesto, para intentar comprender todo lo que está sucediendo. José, muchísimas gracias. Vamos ahora con Farid Cajat, analista político internacional y profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú. Farid, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Luego de conocida esta noticia de la muerte de los 6 rehenes en manos de Hamás, la indignación era esperable. Ahora,
¿Qué pasa con Benjamín Netanyahu? ¿Era esperable esta reacción en su contra? Sí, pero también era esperable su respuesta. Habría que tener en cuenta dos cosas. Quienes participan de las protestas, que han sido más multitudinarias que en el pasado y acompañadas por primera vez de un paro laboral, representan, a juzgar por las encuestas, a la mayoría de los israelíes, pero no representan fundamentalmente a los votantes de Netanyahu. Y creo que él está más preocupado en este momento de consolidar su base que en complacer a una mayoría que probablemente no vote por él en las próximas elecciones. En segundo lugar, le preocupa el hecho de que sus propios socios extremistas de coalición han condicionado sostener su mayoría en el Parlamento, de la cual depende su permanencia en el gobierno, a que no haya un cese al fuego con Hamas. Y creo que por eso la respuesta de Netanyahu. Cuando vemos la situación de Israel en base a esto, estamos a poco más de un mes de que se cumple un año ya de la toma de los rehenes, que ha sido el 7 de octubre. Veíamos que antes de esa situación Netanyahu también venía enfrentando varias protestas en su contra por esta polémica reforma de la justicia. Eso luego ha quedado de lado por el horror de esto que ha pasado. A medida que siguen pasando los meses y que la situación no se termina de definir ni para un lado ni para el otro, no quiero valorar la situación, sino en cómo le está costando a Netanyahu no poder resolver esta situación, no poder traer a los rehenes de nuevo a Israel. ¿Se le está complicando su gobierno por esto? Sí, porque él se planteó dos objetivos fundamentales al iniciar la guerra en Gaza. Primero, derrotar militarmente a Hamas, y segundo, traer con vida a los rehenes. Lo que está quedando cada vez más claro es que estos son objetivos mutuamente incompatibles. La única vez en que desde el 7 de octubre de 2023 Israel ha recuperado con vida una proporción significativa de rehenes fue cuando hubo un cese al fuego en noviembre del año pasado. Desde ahí Israel solo ha recuperado con vida 8 rehenes. La mayoría de los que ha recuperado han sido ya como cadáveres, y la mayoría de esos asesinados por las fuerzas de defensa israelíes, no por Hamas. Por ejemplo, el caso de estos 3 rehenes que se liberaron por cuenta propia, iban con el torso desnudo, con una bandera blanca, diciendo en hebreo que eran israelíes, e igual fueron abatidos por sus propias tropas. Entonces creo que lo que queda claro es que Netanyahu no puede lograr ambos objetivos simultáneamente, y en el proceso además se ha ganado un pedido de orden de arresto por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad. También esto está implicando que comienza a haber fricciones con los Estados Unidos. Vemos que Estados Unidos ya había insistido en un cese al fuego, ahora también Joe Biden hace nuevas críticas. ¿Cómo está hoy la relación de Netanyahu, de Israel también, con los Estados Unidos? A ver, Biden ha dicho cosas muy duras sobre Israel y Netanyahu, pero nunca ha actuado en consecuencia. En un momento dado suspendió la entrega de bombas con 2.000 toneladas de carga explosiva, perdón, 2.000 libras, una tonelada de carga explosiva, porque dijo que se estaban usando en ataques que ponían en riesgo el derecho internacional humanitario, basado en un informe de su propio Departamento de Defensa, y que Israel estaba actuando indiscriminadamente en Gaza. Luego levantó buena parte de esas restricciones. En su momento dijo a la revista Time que había razones de sobra para creer que Netanyahu estaba postergando un acuerdo de cese al fuego supeditado a sus propias necesidades políticas, y ahora en buena medida lo acaba de reiterar. El punto es que eso no tiene consecuencias en medidas del gobierno americano. Sin embargo, creo que, teniendo en consideración que la presión interna está creciendo, que hay gobiernos como el británico que ahora están también restringiendo sus ventas de armas o equipo militar a Israel, y que en Estados Unidos hay una campaña electoral, y lo último que querrían los demócratas
es llegar a noviembre con una guerra regional que los involucre en Medio Oriente, tal vez haya más presión que en el pasado para que acepte un cese al fuego, pero honestamente no estoy seguro de que vaya a ocurrir. Solo digo que es más probable que